¿Cómo le va, Sapsay? Pablo Manino y todo el equipo aquí de Radio Mitre Mendoza lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto hablar con usted. Bueno, gracias por recibirnos tan tempranito, por esta posibilidad, esta conexión. Queremos conocer cuál es su visión sobre esto que está pasando, qué significa este fuerte revés, ¿no? Esta decisión que ha tomado la Corte. Bueno, esto era absolutamente esperable porque recordemos que en casos análogos la Corte ya había tomado la misma decisión en relación a recursos de este tipo, es decir, para que la Corte interviniera en procesos en curso en los tribunales inferiores respecto de causas que comprometían a Devido, a Báez y a un tercero, sí. Ahora no me acuerdo, el que fue de Obras Públicas, ahora no me acuerdo, bueno, pero ya había, digamos, un anticipo. Ante todo hay que tener en cuenta que la Corte solo interviene cuando hay sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir sentencia definitiva? Es una sentencia que ha seguido el curso de los tribunales inferiores y ya ha tenido una sentencia. Es decir, en materia no penal, ante los tribunales de primera instancia y las cámaras de apelación. Cuando se trata de una temática penal como esta, también está la Cámara de Casación Penal. Recién cuando se terminan esos pasos, que es lo que se conoce como tribunales ordinarios inferiores, entonces la Corte va a intervenir siempre que entienda, por eso es una instancia extraordinaria, que en la decisión se ha afectado alguna garantía o algún derecho contemplado en la Constitución o en tratados internacionales o en la ley. Bien. Acá lo que se pretendía es claramente entorpecer la marcha de procesos en curso para que no se llegase a juicio oral. Entonces, la Corte además es sumamente enfática y responde una a una los argumentos que el abogado Veraldi presenta y que los destroza. En primer lugar, la consideración de que se trata de una causa de gravedad institucional porque a quien compromete es a la vicepresidenta de la Nación, lo cual es realmente un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque en un sistema democrático todos somos iguales ante la ley. Totalmente. Por lo tanto, todos debemos ser juzgados con la misma vara, por los mismos tribunales y por las mismas leyes. Bien. No es que una causa va a tener otro cariz y entonces la Corte va a tener que intervenir que de alguna manera revisando lo que va pasando en los tribunales inferiores porque quien está en juego es un alto funcionario. No. Entonces, ese es un primer rechazo que me parece que está contundentemente expresado por parte de la Corte, por unanimidad además. Bien. Sapsay, ¿qué significa que se haya demorado? Entendemos a veces los plazos de la justicia, pero justamente habían pasado 3 años de estos planteos y demás, fueron creciendo algunos y demás, son varios, pero se dan también antes de los alegatos, ¿no? Tiene todo un símbolo. No olvidemos que en el caso Vialidad, que es el que está más avanzado, falta solo un alegato y después el fiscal Luciani va a hacer directamente su presentación, que por lo que se sabe va a ser prácticamente como una sentencia, porque es tan fuerte la prueba que la ha acumulado, y además es un fiscal muy prestigioso. La Corte le da un gran espaldarazo al fiscal, para que no quede, porque era objeto de todo tipo de ataques estos días. Bueno, la Corte le da todo el espaldarazo para que él pueda expresarse como corresponde. Que incluso lo está haciendo toda su preparación con total hermetismo, sin influencia externa y demás, ¿no? Incluso es un profesional, sin ninguna duda, ¿no? Un profesional. ¿Qué significa entonces este proceso de cara a fin de año? ¿Puede llegar a haber algún tipo de novedad, sentencia, condena para...? Es muy probable, porque si efectivamente ya se dice que en septiembre el fiscal se expresaría, antes de fin de año ya puede existir en el juicio oral un veredicto. ¿Y que evidentemente por cómo viene y por la monstruosa cantidad de prueba, esa va a ser acusatorio. Y la vicepresidenta lo sabe, por eso hicieron todo lo posible para parar esto. También aparece la refutación de que este juicio ya se había llevado a cabo en Santa Cruz, y la Corte le responde, acá no se va a juzgar 2 veces, porque en ese juicio usted no era parte. Acá quienes eran partes eran Báez, Devido, pero no usted. Por lo tanto, para que haya coincidencia, tienen que las partes también ser las mismas. O sea, cosas que lo dejan muy mal a Veraldi, también le da un tirón de orejas, como puede ser que un abogado incurra en semejantes errores, ¿no? Clarísimo. ¿Nos puede explicar un poquito mejor cuáles son las figuras por las que está imputada la vicepresidenta y qué penas podría caberles hacia fin de año si esto llega a avanzar? Como jefa de una asociación ilícita,
que estaba encargada de direccionar la obra pública para favorecer a determinadas personas que además se dice claramente, la Corte lo dice, de que no estaban preparadas por los antecedentes para asumir este tipo de responsabilidades y que en la mayoría de los casos ni siquiera esas obras se terminaban, pero se cobraban en su totalidad al momento de ser celebrados los contratos. Macana de, digamos, de acusaciones, ¿no? Sí, tremendo, claro. Tremendo, ¿Y esto qué penas entonces podría caberle? Yo no sabría decirle porque no soy penalista, no me quiero arriesgar, pero penas muy altas, son evidentemente, y en particular a ella, porque es la jefa. Claro, bueno, esto va a ser, si llega a haber una condena en ese sentido, obviamente va a seguir todo un proceso de apelación y demás, como estamos acostumbrados en la justicia. Desde ya, pero de todas maneras esto ya ha llegado a un punto muy alto. Por supuesto. Muy alto, en donde vamos a ver el tema de los fueros y demás, cómo van a jugar. En fin, vamos a ver muchas cosas, yo creo. Bien. Además, la Corte, me parece un dato interesante, no sé cómo lo evalúa usted, Sapsay, esto de que confirmó la integración en casación, ¿no? Con al menos 2 camaristas que habían sido cuestionados por ella, bueno, muy cuestionados. Eso también, es muy rica, es bastante largo el fallo, hay muchos aspectos a considerar. Ese es otro aspecto muy importante. Porque no querían ser juzgados precisamente por ellos siempre quieren ser juzgados por tribunales de amigos. Se buscan la vuelta en la argumentación para justificarlo, y no por los jueces naturales. Bien, y vuelven sobre la teoría del lawfare, ¿no? Desde ya, porque en una parte justamente dicen que fue una carrera desenfrenada y desatinada para tratar de desprestigiar a una gran figura pública como es la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, a lo cual la Corte ni le lleva el apunte, que de ninguna manera eso puede ser tomado tampoco como algo de gravedad institucional. Bien. Es decir, una vez más la Corte rechaza la doctrina del lawfare. Bien, clarísimo. Y lo pudimos observar, ¿no? ¿Cómo ve usted a Cristina Fernández de Kirchner por estos días, ¿no? En el acto del Día de la Bandera también cargó contra la justicia, volvió a buscar ese enemigo. Por supuesto, pero sigue con lo mismo sin darse cuenta que no le ha dado ningún resultado, todo lo contrario. Es decir, todos esos gritos, todas esas groserías, todo ese maltrato, más allá de un ejemplo terrible para la sociedad, tratar de ese modo a los jueces, ese desprecio, en discursos larguísimos de naturaleza política frente a los jueces, no le ha servido de nada y está pagando la cosecha de haber despreciado a un poder de la nación que le gustaría verlo anulado y totalmente sometido bajo la égida del Poder Ejecutivo, el modelo Putin. Por algo lo admira tanto a Putin. Bien. Bueno, momentos cruciales entonces en lo que tiene que ver con las causas judiciales es la de las más pesadas, ¿no? Que tienen en su contra la vicepresidenta. Claro, lo que pasa es que es delito precedente para Cuadernos y para Otesur Los Sauces. Además, claro. Bueno, clarísimo. Para cerrar, Sapsay, quería consultarle, usted recién mencionó el tema de fueros. Hay un proyecto ahí dando vueltas también de la oposición que tiene que ver con esto, ¿no? De que se eliminen los fueros para el presidente y vicepresidente, sobre todo aquí en la Argentina. ¿Cómo lo analiza esto desde lo constitucional? Totalmente de acuerdo, porque fue una extensión que se hizo, y los fueros que en realidad no están mal llamados fueros, son inmunidades, como dice la Constitución, porque la Constitución también es clara, dice que en la Argentina no hay títulos de nobleza ni fueros personales. En el artículo sobre la igualdad, todos somos iguales ante la ley, el artículo 16. Por lo tanto, esto ha sido una extensión que se ha hecho. Y además, la inmunidad es para la función, no para convertir en un aguantadero a favor de la persona que ha cometido presuntamente delitos. Bien. O sea, se ha destruido el sentido de la institución. Perfecto. Y se lo ha extendido a presidente y vice, que no está previsto en la Constitución. Es una extensión absolutamente inconstitucional, porque se trata de disposiciones excepcionales de orden público que no pueden ser extendidas porque se está reformando la Constitución. Sapsay, como siempre, le agradecemos sus reflexiones para Radio Mitre Mendoza.